La casa no era vieja en el sentido romántico, no tenía enredaderas ni gárgolas. Era una construcción de los años 70, de ángulos rectos y madera de cedro que, con el paso de las décadas, se había tornado de un gris cadavérico. Elías se mudó allí buscando aislamiento para terminar su tesis, pero lo que encontró fue una soledad que parecía tener peso propio. Durante la primera semana, el fenómeno era sutil. No eran ruidos, sino ausencias. Elías notaba que, en ciertas habitaciones, el sonido ambiente desaparecía por completo. Si dejaba caer una moneda, no escuchaba el impacto contra el suelo. Era como si la casa atrapara las vibraciones antes de que llegaran a sus oídos. A la medianoche del 10º día, ocurrió el primer contacto visual. No fue una aparición de cuerpo completo, sino algo más perturbador. Elías estaba frente al espejo del baño, lavándose la cara. Al levantar la vista, vio que su reflejo no estaba solo. Detrás de su hombro, en el ángulo muerto del pasillo que se veía por la puerta abierta, había una mano. No era una mano humana común. Los dedos eran desproporcionadamente largos, de una palidez azulada, y se aferraban al marco de la puerta con tal fuerza que la madera crujía. Elías se quedó petrificado. Lo más aterrador no fue la mano en sí, sino el hecho de que no tenía uñas, la piel simplemente terminaba en puntas romas y sangrientas. Cuando giró la cabeza para ver directamente hacia el pasillo, no había nada. Pero al volver a mirar el espejo, la mano seguía allí, y esta vez, un segundo dedo comenzó a tamborilear rítmicamente contra la madera. Tap, tap, tap. A medida que pasaban los días, el ente se volvió más audaz. Elías dejó de dormir en la habitación principal después de despertar y encontrar marcas de quemaduras en forma de palmas en el techo, justo encima de su cara. Lo que sea que habitaba la casa de los cedros no quería asustarlo para que se fuera, quería consumirlo. Una noche, mientras intentaba leer en la sala, la luz de la lámpara comenzó a parpadear siguiendo el ritmo de un corazón agitado. Elías sintió un goteo frío en su nuca. Al tocarse, descubrió un líquido viscoso y transparente, con un olor metálico, como el de la sangre vieja. Lentamente, levantó la vista. Allí, pegado al techo como una araña blanca y raquítica, estaba él. No tenía rostro, solo una membrana de piel tensa donde deberían estar los ojos y una boca que era una grieta vertical, cosida rudimentariamente con lo que parecían ser cabellos humanos. El fantasma no flotaba, sus articulaciones crujían ruidosamente mientras se desplazaba por el techo, acercándose centímetro a centímetro. Desesperado, Elías bajó al sótano, el único lugar donde no había sentido la presencia. Allí, entre cajas de los dueños anteriores, encontró un diario forrado en cuero humano, o eso le dictó su instinto al tocarlo. El diario pertenecía a una mujer llamada Clara, quien escribía sobre el devorador de frecuencias. No hables. No respires fuerte. Él no te ve con ojos, te siente con el eco de tus huesos. Cada vez que tu corazón late, él sabe exactamente dónde estás. He intentado coserle la boca, pero ahora usa la mía para gritar. En ese momento, las luces de toda la casa se apagaron. El silencio absoluto regresó, ese vacío sónico que Elías tanto temía. De repente, desde la oscuridad del rincón más profundo del sótano, escuchó una voz. No era la voz de un extraño. Era su propia voz, la voz de Elías, pero sonando como si fuera reproducida a través de una radio descompuesta. Elías, susurró su propia voz, ¿sabes por qué no puedo verte? Porque todavía tienes tus ojos puestos. Elías sintió el roce de esos dedos largos y sin uñas en sus tobillos. Intentó gritar, pero no salió sonido alguno, la casa había decidido que ese momento le pertenecía al silencio. Sintió como era arrastrado hacia la oscuridad total del fondo del sótano mientras la criatura comenzaba a descoser su propia boca vertical con un sonido de hilos rompiéndose. La última imagen antes de que la oscuridad fuera total fue la de su propio reflejo, de pie frente a él, sosteniendo una aguja y un mechón de cabello negro. Elías sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero no cayó.
El frío del sótano se transformó en una presión insoportable, como si el aire se hubiera vuelto de plomo. Ya no estaba en su casa. Se encontraba en un espacio infinito y grisáceo, un lugar donde las paredes parecían estar hechas de estática de televisor y el suelo vibraba con un zumbido sordo que le hacía doler los dientes. Era el plano del silencio. Frente a él, a solo unos metros, se veía a sí mismo. Pero no era él. Esa copia suya, de pie en el sótano real, tenía una expresión de triunfo gélido mientras terminaba de coserse la última puntada de la boca vertical. Elías intentó gritar, pero en este plano el sonido no se propagaba, su grito se manifestó como una onda de choque visual que agrietó el aire gris, pero no produjo ni un decibelio. La criatura, habitando ahora su cuerpo, levantó una mano, la mano de Elías, y comenzó a tocarse la cara con curiosidad, como quien estrena un traje nuevo. Con horror, Elías notó que sus propios dedos en el mundo real empezaban a alargarse y sus uñas se caían una a una, dejando esas puntas romas y sangrientas que había visto en el espejo. El proceso de sustitución estaba casi completo. Sin embargo, algo cambió. Elías se dio cuenta de que, aunque no tenía voz, sus pensamientos aquí generaban pulsos de luz. Al cerrar los puños, la estática del suelo reaccionó. No estaba indefenso, estaba en la fuente de la energía que la criatura utilizaba para manifestarse. Si el monstruo era un devorador de frecuencias, Elías ahora era la frecuencia misma. Se concentró en el latido de su corazón, ese eco que el diario de Clara mencionaba. En este plano, su corazón sonaba como un tambor de guerra colosal. Cada latido enviaba una onda expansiva que hacía tambalear a su impostor en el mundo físico. Elías empezó a caminar hacia la membrana que separaba ambos mundos, estirando sus manos hacia su propio pecho ocupado por el ente. La criatura dejó de sonreír. Sintió la intrusión. Giró la cabeza de Elías de una forma antinatural, mirando directamente hacia el vacío donde Elías acechaba. El monstruo tomó la aguja con la que se había cosido la boca y, en lugar de defenderse, comenzó a enterrarla lentamente en su propio ojo, el ojo de Elías. Si yo sufro, se escuchó la voz distorsionada de la criatura resonando en la mente de Elías, tú te deshaces. Elías se detuvo en seco. El dolor en el plano gris fue agudo, como si un rayo le atravesara el cráneo. La lucha no iba a ser física, sino una guerra de resistencia por el control del sistema nervioso. Si quería recuperar su vida, tendría que encontrar la forma de expulsar al intruso sin destruir el envase que tanto anhelaba recuperar, antes de que el daño fuera irreversible. Justo cuando Elías se preparaba para lanzarse contra la membrana, una mano pequeña y marchita se posó en su hombro. Era Clara, o lo que quedaba de ella, una sombra sin boca que le señaló hacia un rincón del sótano que él no había visto, donde una radio vieja emitía una luz blanca y cegadora. Elías miró la radio. En este plano de estática y grises, el aparato no parecía un objeto sólido, sino una herida abierta de luz blanca que palpitaba al ritmo de un zumbido eléctrico. Clara, cuya piel parecía hecha de papel quemado, le apretó el hombro con una fuerza desesperada. Ella no podía hablar, pero Elías sintió su pensamiento perforando su mente como un clavo ardiente, sintoniza el final. En el mundo físico, la criatura que ocupaba el cuerpo de Elías soltó una carcajada seca, un sonido que salió de su garganta como el crujido de ramas rompiéndose. La aguja seguía rozando el globo ocular, amenazando con hundirse. El impostor sabía que Elías estaba cerca, buscándolo desde el otro lado, y disfrutaba del terror que le infligía a través del vínculo compartido. Elías se abalanzó sobre la radio en el plano gris. Al tocar el dial, no sintió metal ni plástico, sino una vibración que le recorrió los huesos, quemándole los nervios. Cada giro del dial transformaba el mundo a su alrededor. Por un segundo, vio la casa de los cedros tal como era hace 50 años, al siguiente, vio un páramo de ceniza. Finalmente, encontró la frecuencia, un grito puro, una nota sostenida que parecía el lamento de 1000 almas atrapadas en el silencio.
Al sintonizar esa frecuencia, la membrana que separaba los dos mundos comenzó a vibrar violentamente. En el sótano real, el cuerpo de Elías se arqueó hacia atrás, levitando unos centímetros sobre el suelo mugriento. La criatura intentó clavar la aguja, pero su mano se volvió intangible, parpadeando entre la carne y el humo negro. «Fuera de mi ritmo», rugió Elías, aunque no usó sus labios, sino la energía de la radio. La onda de choque golpeó al impostor. Elías vio como el rostro de la criatura se desprendía de su propia cara, como una máscara de cera derretida. El ente chilló, un sonido que era la suma de todos los ruidos que la casa había robado durante décadas, el caer de las monedas, el crujido de la madera, los suspiros de Clara. Elías aprovechó la inestabilidad y arremetió contra la membrana. No empujó con las manos, sino con su voluntad, tratando de sintonizarse de nuevo en su propia carne. Sintió el impacto. Fue como chocar contra una pared de agua helada. Por un instante, habitó el mismo espacio que el monstruo. Sintió el frío abismal de la entidad, su hambre infinita, su odio hacia todo lo que tuviera pulso. Pero Elías tenía algo que el monstruo no podía comprender, el dolor del ojo herido. Usó ese dolor, esa chispa de realidad física, como un ancla. Se aferró a la sensación punzante de la aguja y tiró de sí mismo hacia la luz. Hubo una explosión de estática. La radio del plano gris estalló en 1000 fragmentos de luz. Elías cayó al suelo del sótano, jadeando, golpeándose la cabeza contra el cemento frío. El silencio había desaparecido, ahora escuchaba el goteo de una tubería, el viento golpeando las ventanas y su propia respiración errática. Se tocó la cara con dedos temblorosos. Sus uñas estaban allí, cortas y sucias, pero suyas. El dolor en el ojo era real, pero el globo ocular estaba intacto, la aguja yacía en el suelo, doblada como si hubiera sido sometida a un calor extremo. Se levantó como pudo, apoyándose en las estanterías. Pero al mirar hacia el rincón oscuro donde había visto la radio, se le heló la sangre. El aparato no estaba allí, pero en la pared, escritas con la misma sustancia viscosa que había goteado del techo, aparecieron unas palabras nuevas. Gracias por abrir la frecuencia. Ahora todos podemos entrar. Un ruido ensordecedor de estática comenzó a filtrarse por todas las tuberías de la casa, y Elías comprendió que no había ganado la guerra, solo había derribado la puerta para algo mucho más grande. Elías no tuvo tiempo de asimilar su victoria. El ruido que emanaba de las tuberías no era solo estática, que era un coro de frecuencias humanas distorsionadas, gritos de agonía modulados por el metal de la casa. El aire comenzó a espesarse, volviéndose negro y aceitoso, como si la oscuridad misma estuviera sudando. Al mirar sus manos, Elías soltó un alarido que se ahogó en su garganta. No eran sus uñas las que habían regresado. Lo que veía eran las uñas de Clara, largas, amarillentas y quebradizas, brotando a través de su propia carne, rasgando la piel desde adentro hacia afuera. El intercambio no había sido fallido, había sido incompleto. Él no había recuperado su cuerpo, solo había invitado a la Legión de Sombras a compartir su sistema nervioso. Se arrastró hacia las escaleras, pero el suelo del sótano comenzó a ablandarse, convirtiéndose en una masa de cabello humano y dientes que crujían bajo su peso. Desde las sombras, no salió una criatura, sino una procesión de figuras translúcidas y mutiladas. Eran los anteriores habitantes de la Casa de los Cedros, todos con los labios cosidos, pero con los ojos abiertos en una expresión de éxtasis demente. «No eres el héroe, Elías», susurró una voz que parecía venir del interior de sus propios pulmones. «Eres el sintonizador. El amplificador de nuestro dolor». Sintió una presión insoportable en sus cuencas oculares. Elías intentó cerrar los ojos, pero sus párpados habían desaparecido, disueltos por la misma fuerza que estaba reescribiendo su anatomía. Fue entonces cuando lo vio, en el centro de la habitación, el aire se rasgó y surgió una figura hecha enteramente de nervios expuestos y cables de cobre al rojo vivo.
Era el arquitecto del silencio, la entidad primordial que había usado a la criatura anterior como un simple cebo. La entidad se acercó y, con un dedo que vibraba a una frecuencia que hacía que los dientes de Elías estallaran en 1000 pedazos dentro de su boca, le tocó la frente. Elías no sintió dolor físico, sintió algo peor. Sintió cada pecado, cada miedo y cada momento de agonía de todas las personas que habían muerto en ese terreno desde el principio de los tiempos. Su mente se fracturó. La casa entera comenzó a contraerse como un pulmón gigante. Las paredes de cedro se volvieron húmedas y calientes, transformándose en tejido muscular. Elías ya no estaba en una casa, que estaba dentro de un organismo vivo que se alimentaba de la conciencia humana. Vio a Clara una última vez. Ella no estaba allí para ayudarlo. La vio sonreír con la boca descosida, revelando que su garganta era un túnel infinito de oscuridad. Ella le entregó la aguja y el hilo de cabello. «Tu turno», le dijo ella, con una voz que sonaba como el llanto de un niño recién nacido. Elías, con los dedos ahora transformados en garras de sombras, sintió una compulsión inevitable. Sus manos se movieron por sí solas, llevando la aguja hacia su propio labio superior. Atravesó la carne con una lentitud sádica. El hilo de cabello quemaba como ácido. Puntada tras puntada, Elías fue sellando su propia capacidad de emitir sonido, mientras su conciencia se hundía en un pozo de desesperación absoluta. Cuando terminó, el silencio regresó. Pero ya no era un silencio de ausencia, sino un silencio de saturación. Elías se puso de pie, sus movimientos ahora fluidos y mecánicos. Se miró en un charco de sangre negra en el suelo. Ya no quedaba rastro del hombre que quería escribir una tesis. Solo quedaba un recipiente vacío, un centinela de lo oscuro. Caminó hacia la puerta del sótano y subió a la sala. Afuera, el sol de la mañana comenzaba a salir, pero Elías sabía que la luz ya no era para él. Se sentó en el sofá, rígido, esperando. Unos minutos después, el sonido de un motor se escuchó en el camino de entrada. Un coche nuevo. Una pareja joven bajaba del vehículo, riendo, mirando la casa de cedro con ojos llenos de esperanza. Elías sintió un hambre antigua despertando en su pecho. Se pegó al techo, sus articulaciones crujiendo con un ritmo hambriento, y esperó a que los nuevos inquilinos giraran la llave en la cerradura. El ciclo del silencio acababa de reiniciarse, y esta vez, el eco sería eterno. Elías ya no existía como hombre, sino como un nudo de nervios hambrientos agazapado en la sombra del techo. Observó a la pareja entrar. Ella se llamaba Lucía y él, Marcos. Traían consigo el olor del mundo exterior, perfume barato, café reciente y una vitalidad que a Elías le resultaba insultante. Cuando Marcos cerró la puerta principal, el sonido del cerrojo no fue un clic metálico, sino el chasquido de una mandíbula cerrándose. La casa ya no disimulaba. Las paredes de cedro comenzaron a exudar una bilis negra que devoraba la luz del sol. Lucía soltó una risa que se cortó en seco cuando notó que su propia sombra, proyectada en el suelo, no imitaba sus movimientos. Su sombra se había arrodillado y comenzaba a arrancarse la cabeza con las manos. Elías descendió del techo, pero no lo hizo de forma física. Se deslizó como un fluido oscuro por las paredes hasta emerger justo detrás de Marcos. No lo mató. Hizo algo mucho más cruel. Introdujo sus dedos sin uñas en los oídos del hombre, fundiendo su sistema nervioso con el suyo. Marcos no pudo gritar, su boca se selló instantáneamente, la piel creciendo sobre sus labios en un segundo de horror biológico. «Mira a través de mis ojos», le susurró Elías directamente al cerebro de su víctima. Marcos fue obligado a ver lo que Elías veía. El mundo real no era más que una costra fina sobre un océano de carne sufriente. Lucía intentó correr hacia la puerta, pero los tablones del suelo se convirtieron en lenguas húmedas que se enroscaron en sus tobillos, lamiendo su piel hasta disolverla. Ella cayó, y mientras se hundía en el suelo, su rostro comenzó a multiplicarse, cientos de ojos brotando de sus mejillas, todos llorando el mismo líquido metálico que Elías había sentido semanas atrás. Pero el giro definitivo no fue la muerte de la pareja.
El giro fue el despertar de la verdadera naturaleza de la casa. La casa de los cedros comenzó a encogerse, plegándose sobre sí misma como un origami de carne y madera. El espacio euclidiano se rompió. Elías, Marcos y Lucía se fusionaron en una sola masa de conciencia sufriente, una columna de agonía que servía como antena. En ese momento, Elías comprendió la verdad más negra de todas: la casa no era una trampa para humanos, era un órgano de algo mucho más grande que la Tierra misma. El planeta entero estaba plagado de estas casas, estos tumores de frecuencia que estaban sintonizando una señal desde el vacío exterior. A través de la mente colmena en la que se había convertido, Elías vio miles de hogares similares en todo el mundo activándose al mismo tiempo. El cielo no se oscureció por las nubes, sino porque una membrana de piel planetaria comenzó a cubrir la atmósfera. La humanidad no iba a ser aniquilada, iba a ser procesada. Las bocas de todos los seres humanos del planeta comenzaron a coserse solas en un unísono de hilos invisibles. El silencio absoluto cayó sobre la tierra, pero no era paz. Era el silencio de un matadero justo antes de que caiga la primera cuchilla. Elías, o lo que quedaba de él en el centro de esa masa de carne que alguna vez fue una casa, sintió una vibración final. Una voz cósmica, una frecuencia que no pertenecía a este universo, resonó en los huesos de cada ser vivo. Gracias por el silencio. Ahora, el banquete puede comenzar sin interrupciones. La última imagen fue la de la Tierra, vista desde el espacio, dejando de brillar para convertirse en un globo gris, cocido y mudo, latiendo como un corazón enfermo en la inmensidad de la nada. Fin.